Me perdí la cena de Navidad por un trabajo urgente, pero cuando mi vecino me envió un vídeo en el que se veía a mi yerno golpeando a mi hija en la cara y a su madre arrojándole una copa de vino directamente a los ojos, salí disparado como un rayo. Tiré la puerta abajo, irrumpí en la casa y dije solo 5 palabras. El yerno y la suegra entraron en pánico y empezaron a huir aterrorizados. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu región. El teléfono sonó mientras revisaba expedientes en mi habitación de hotel en Sacramento. En el instante en que escuché la voz de Kathleen supe que algo iba mal. 30 años como mediador judicial te enseñan a leer a las personas en el silencio, en los espacios entre las palabras, y mi hija tenía esos espacios esa noche. Papá, sé que es a última hora, pero ¿podrías venir a cenar en Navidad? Significaría muchísimo para Olivia. Dejé el bolígrafo. Afuera, la lluvia de diciembre golpeaba la ventana. Cariño, tengo una mediación programada el día 24, el caso de la herencia Bennett. ¿Recuerdas que te hablé de él? Oh. Esa sola sílaba pesaba más que un informe legal. Claro. Trabajo. Kathleen. No, papá, de verdad, no pasa nada, lo entendemos. Derek dice que siempre estás ocupado. Así que Derek, mi yerno, el hombre que vi seducir a mi hija para casarse hace 5 años, el hombre que prometió cuidarla cuando les compré esa casa en Portland, el hombre cuya voz ya se oía de fondo, afilada y burlona. Dile al viejo que nos apañaremos perfectamente sin él. La respiración de mi hija se cortó. Derek, para. ¿Qué? Solo estoy siendo sincero. ¿Cuándo fue la última vez que apareció de verdad por nosotros? Sentí la mandíbula tensarse. El mediador en mí reconoció tácticas de manipulación. El padre en mí quiso conducir 10 horas hasta Portland en ese mismo momento y decirle a Derek exactamente lo que pensaba de su sinceridad. Pero hacía tiempo que había aprendido que la emoción era para casa y la lógica para ganar. Kathleen, dije con cuidado, ¿está todo bien ahí? Todo está genial, demasiado brillante, demasiado rápido. Derek solo está estresado por el trabajo, los seguros, ya sabes cómo son las fiestas, todo el mundo quiere actualizar pólizas antes de fin de año. Bien. Mantuve la voz neutral y profesional. Siento lo de Navidad, esta mediación está programada desde hace meses, la familia lleva 2 años peleándose por la herencia de su madre, si no lo cierro ahora. Lo entiendo, papá, ¿de verdad? Ya se estaba retirando, levantando muros. Te mandaremos fotos. Olivia se va a llevar una decepción enorme, te hizo una tarjeta. Mi nieta, 5 años, sonrisa desdentada, dibujando dinosaurios con ceras. Pensar en decepcionarla fue como una piedra en el pecho. Dile que el abuelo se lo compensará, lo prometo. Claro. Feliz Navidad, papá. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono mientras la pantalla se apagaba y entonces lo oí, justo antes de que muriera la conexión, la voz de Derek otra vez, más alta, triunfante. Por fin el viejo no nos va a arruinar las fiestas. Dejé el teléfono con cuidado, muchísimo cuidado, porque si no lo hacía lo habría lanzado por la ventana. Lo que tiene ser mediador es que pasas los días escuchando mentiras, mentiras sobre dinero, propiedades, amor. Se sientan frente a frente en mi despacho y fabrican ficciones elaboradas sobre quién dijo qué, quién hizo qué, quién merece qué. Tras 3 décadas, detecto una mentira como un pescador ve ondas en el agua. Kathleen mentía, no en las cosas pequeñas, sino en las grandes, en las que importan. Abrí el portátil y saqué los archivos del caso Bennett, pero las palabras se mezclaban. En su lugar, seguía oyendo la voz de mi hija, ese brillo forzado, esa alegría desesperada, la forma en que cortó la llamada cuando el tono de Derek pasó de burla a amenaza. ¿Cuándo fue la última vez que la vi? Acción de gracias, hacía 6 semanas. Llevaba mangas largas pese a la calefacción y se quedó casi toda la noche en la cocina evitando conversar. Cuando estiró el brazo para coger la salsa de arándanos, lo vi, un moratón en la muñeca, morado y amarillo, con forma de dedos. Me choqué con el armario, dijo cuando le pregunté. No insistí, no quise creer lo que mis instintos gritaban.
Ahora, mirando el teléfono en una habitación de hotel en Sacramento mientras la lluvia golpeaba el cristal, entendí mi error. El móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señor Harrison, necesitamos hablar, es urgente. Luego otro mensaje, un archivo adjunto, un vídeo. El remitente se identificó como Thomas Lindstrom, el vecino de Kathleen, profesor de historia en el instituto, el que vivía enfrente y les ayudó a mudarse hace 5 años. No reconocía su número, pero sí a él. Nos habíamos visto un par de veces, saludos educados, charlas breves sobre linderos y horarios de basura. ¿Por qué me escribía a las 9 de la noche de un viernes? Abrí el vídeo. La pantalla cargó despacio y entonces vi mi comedor, el que elegí con Kathleen cuando amueblamos la casa, la mesa donde imaginé cenas navideñas y cumpleaños, los momentos sagrados y ordinarios de una familia. Mi hija estaba junto a la puerta de la cocina con un vestido verde, las luces del árbol parpadeando detrás, sostenía una fuente. Derek gritaba. Aún no se oía el audio, pero veía su boca moverse, su cara deformada por la rabia, lo vi agarrarle el brazo y empujarla contra la pared. El vídeo siguió cargando y el sonido chisporroteó en el altavoz. Te dije que trajeras la salsa correcta, te lo dije claramente. Vi a mi yerno golpear a mi hija en la cara. Vi el vídeo 3 veces. La primera, conmoción. La segunda, rabia. La tercera, el mediador tomó el control, catalogando detalles, pruebas, testigos, la información que gana casos. Derek estaba borracho, se notaban los movimientos exagerados, le pegó con la mano abierta con fuerza suficiente para que la cabeza se le fuera a un lado, tropezó contra la encimera y entonces entró Gloria en plano, la madre de Derek, a la que conocí una vez en la boda, cortesía fría para mí y desprecio apenas oculto para Kathleen. Se había mudado hacía 1 año tras su 3er divorcio. En el vídeo se levantó de la mesa con la copa de vino en la mano, observó cómo Derek volvía a empujar a mi hija y luego se acercó y le lanzó el vino a la cara. Siempre lo arruinas todo, inútil. En un rincón, apenas visible, vi a Olivia, mi nieta de 5 años, llorando, pegada a la pared, viendo cómo atacaban a su madre. Cerré el vídeo y llamé a Thomas Lindstrom. Contestó al instante. Señor Harrison, ¿cuándo ha pasado esto? Hace aproximadamente 1 hora. Estaba sacando la basura, oí gritos, miré y vi. Hizo una pausa. Grabé a través de la ventana. Estuve a punto de llamar yo mismo a la policía, pero pensé que debía decidir usted. Hombre inteligente, entendía que esto era más que un asunto policial, era estrategia. Envíeme el archivo original por correo ahora mismo. Ya estaba abriendo el portátil y buscando rutas de conducción. Y Tomás, gracias. ¿Va a volver? Estaré allí en 3 horas. El trayecto hacia el norte me dio tiempo para recordar, para ver dónde fallé. Recordé a Kathleen con 7 años cayéndose de la bici, llorando en la acera, como la levanté y limpié sus rodillas raspadas mientras sollozaba contra mi hombro. No pasa nada, cariño, papá está contigo. Recordé su graduación del instituto, cómo buscó entre la multitud hasta encontrarme, cómo se le iluminó la cara. Su madre había muerto 3 años antes y éramos solo nosotros contra el mundo. Recordé conocer a Derek, encantador, pulido, quizá demasiado, pero deseché mis dudas. Kathleen lo amaba. ¿Quién era yo para cuestionar su juicio? Recordé su boda, a Derek prometiendo quererla y protegerla, y a su madre mirando a Kathleen no con alegría, sino con cálculo, como evaluando un activo. Recordé comprarles la casa, $340,000, Derek entusiasmado, lleno de promesas, cuidaré de ella, señor, no tiene que preocuparse, y yo le creí. Luego vino el distanciamiento, Kathleen llamando menos, poniendo excusas, siempre demasiado ocupada, estresada o algo. La llegada de Gloria lo aceleró todo y cada conversación con mi hija empezó a sentirse ensayada. En el último Acción de Gracias vi el moratón en su muñeca, me choqué con el armario, dijo, y no insistí, no quise creer lo que mis instintos gritaban, ese fue mi error. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras conducía al norte, pero mantuve las manos firmes y la velocidad exacta al límite. Vincent Harrison no operaba con emoción, operaba con estrategia.
Al cruzar a Oregón ya tenía el inicio de un plan. Pensé en la casa, mi nombre en la escritura, mi dinero en la entrada, en el tejado, en la calefacción nueva, Derek y Gloria viviendo en mi propiedad, de mi generosidad, mientras aterrorizaban a mi hija. Pensé en la bebida de Derek, su arrogancia, su creencia de que el viejo estaba demasiado ocupado para darse cuenta. Pensé en la crueldad de Gloria tratando a Kathleen como una sirvienta. Pensé en las cámaras. 3 meses antes había instalado cámaras de seguridad, termostatos inteligentes. Le dije a Derek, apenas les prestó atención, ¿por qué iba a hacerlo? Parecían simples mejoras domésticas, pero no eran termostatos, eran cámaras de alta definición grabando en un servidor en la nube al que solo yo tenía acceso, porque 3 meses antes empecé a sospechar y a prepararme. El mediador en mí esperaba estar equivocado, el padre en mí lo sabía mejor. Ahora, conduciendo en la oscuridad de diciembre con el vídeo de Thomas guardado y 3 meses de pruebas en la nube, sentía sentarse algo frío en el pecho. Ya no era rabia, la rabia es caliente e incontrolable, esto era justicia. Derek y Gloria creían haber ganado, creían haber aislado a Kathleen, convencerla de que esto era normal, de que era culpa suya. Pensaban que yo era solo un viejo demasiado ocupado y débil para importar, estaban a punto de aprender lo contrario. Entré en Portland a las 2 de la madrugada, calles vacías, luces navideñas parpadeando en ventanas oscuras. Pasé por el parque donde empujé a Kathleen en los columpios, por su antigua escuela, por cada recuerdo de la hija que crié solo. Finalmente giré en su calle, las luces de la casa seguían encendidas, por la ventana se veía movimiento, Derek y Gloria despiertos, probablemente bebiendo y felicitándose por otra noche exitosa. Aparqué enfrente, saqué el teléfono e hice una llamada a la línea no urgente de la policía de Portland. Necesito denunciar una agresión doméstica, tengo pruebas en vídeo desde varios ángulos, los sospechosos están en el lugar. Di la dirección, técnicamente mi dirección. Los agentes van de camino. Señor, por favor quédese donde está. No me voy a quedar aquí, dije y colgué. Salí del coche, crucé la calle hacia la casa de mi hija, mi casa, y tiré la puerta de entrada abajo. La puerta se astilló con un crujido satisfactorio. Yo mismo había instalado esa cerradura 5 años antes y sabía dónde estaba el punto débil. Curiosa forma en que la preparación paga. Derek y Gloria saltaron del sofá como adolescentes culpables pillados bebiendo el whisky de papá, lo que, viendo la botella de bourbon en la mesa, no estaba lejos de la verdad. Sus caras pasaron de la sorpresa a la confusión y luego a la expresión por defecto de Derek, agresión disfrazada de confianza. ¿Qué demonios crees que estás? Siéntate. Mi voz era hielo, no alta, nunca he necesitado volumen para imponerme. 30 años mediando disputas me enseñaron que la voz más baja suele ser la más peligrosa. La boca de Derek se abrió y cerró como un pez. Gloria se recompuso antes, con esa dignidad herida que vi en la boda cuando alguien olvidó elogiar su vestido. Vincent, no puedes entrar así en mi casa. Entré, el cristal crujió bajo mis zapatos. Estás viviendo en mi casa, mi nombre en la escritura, mi dinero en cada pared y cada comodidad que disfrutas mientras aterrorizas a mi hija. Entonces apareció Kathleen en la puerta de la cocina, el moratón bajo el ojo ya oscuro, morado negro contra su piel pálida, el labio partido, el vestido verde manchado de vino seco. Me miró y vi algo que no había visto en meses, esperanza. Papá. Haz una maleta, cariño, tú y Olivia, venís conmigo. Derek encontró valor en el bourbon, se levantó tambaleándose. No va a ninguna parte, Kathleen, díselo a tu padre. He llamado a la policía, dije sin alzar la voz, llegarán en unos 4 minutos, tengo pruebas en vídeo de que has agredido a tu esposa, varios ángulos, alta definición, con fecha y hora, te sugiero que uses bien esos 4 minutos. Vi cómo el color se le iba de la cara, casi artístico, del rojo furioso al blanco enfermizo. ¿Qué vídeo? La voz se le quebró, lo sabía. Señalé la esquina del salón, esos no son termostatos inteligentes, son cámaras de seguridad, llevan 3 meses grabando todo lo que habéis hecho y dicho, todo registrado y guardado en la nube. Gloria emitió un sonido como de gato pisado. Nos estabas espiando. Estaba protegiendo mi inversión y a mi hija. La miré directamente. Dime, Gloria,
¿Qué se siente al saber que cada palabra cruel y cada manipulación ahora es prueba documentada para un tribunal? Se levantó agarrando el bolso. «Estás loco, Derek, deberíamos huir». Sonreí, no fue una sonrisa amable. «Adelante, a la policía le encantará». Nada dice inocencia como huir del lugar. Derek miraba las cámaras, podía ver los cálculos. 3 meses. Cuántas veces la golpeó, cuántas la amenazó, cuántas veces Gloria vertió su veneno. «No puedes», empezó, pero lo corté. «Si puedo, ya lo hice y esto es lo que va a pasar». Miré el reloj. «En 2 minutos llegará la policía de Portland. Os arrestarán por agresión doméstica y a ti también, Gloria. Lanzar vino mientras tu hijo golpea cuenta como agresión. Pasaréis la noche en el calabozo y luego veremos el tribunal». Las sirenas ya se oían, cada vez más cerca. Derek me llamó bastardo. «¿Crees que puedes? Creo que puedo proteger a mi hija, usar el sistema legal como fue diseñado y asegurarme de que esto no vuelva a pasar, y creo que deberías haber tratado mejor a Kathleen cuando tuviste la oportunidad». Las luces rojas y azules inundaron la casa. Derek y Gloria corrieron hacia la ventana trasera. No intenté detenerlos. ¿A dónde iban a ir? Fui a la cocina. «Ve a por Olivia. Coge lo necesario para esta noche. Volveremos mañana». «Papá, lo siento». «No». Tomé su cara con cuidado. «No te disculpes por ser víctima». Lloró mientras la policía golpeaba la puerta rota y mi nieta salía de su cuarto frotándose los ojos. Pensé en cómo no supe verlo, en haber confiado en quien no debía. Ese error terminó esta noche, pero las consecuencias apenas empezaban. A las 3 de la madrugada la casa estaba iluminada con claridad brutal. 2 agentes entraron, manos en las armas. «Vincent Harrison, propietario», yo llamé. Los sospechosos intentaron huir por la parte trasera. Presenté a Kathleen y a Olivia. «Kathleen es la víctima. Tengo pruebas en vídeo, varios ángulos». La agente Rodríguez estudió el material, cámaras de seguridad con 3 meses de grabaciones en la nube y el vídeo del vecino. Sus rostros se endurecieron al ver el golpe. Kathleen dio su declaración, frases cortas, voz firme pese a las lágrimas. Los agentes fotografiaron sus lesiones, documentaron el vestido manchado de vino y tomaron los datos de tomas. Derek, mientras lo escoltaban esposado, intentó su última jugada. «Esto es un malentendido. Kathleen, diles que fue una discusión. Las parejas discuten». Lo miré, a ese hombre que prometió cuidar de mi hija, que aceptó mi generosidad y la devolvió con violencia. Tenía la cara enrojecida y la mirada calculadora incluso entonces. «Señor», dijo Rodríguez dirigiéndose a Derek, «tiene derecho a guardar silencio. Le sugiero que lo use». A Gloria, con el mismo discurso, no dejaba de mirarme con un odio puro. Bien, mejor eso que esa falsa amabilidad. Los metieron en coches patrulla separados. Derek seguía hablando, la voz amortiguada, seguramente inventándose su relato. Rodríguez volvió y me dio una tarjeta. «La unidad de violencia doméstica se pondrá en contacto mañana. Necesitaremos declaraciones oficiales». Hizo bien en guardar esas grabaciones. La mayoría de víctimas no tienen esta clase de pruebas. La mayoría tampoco tiene a un mediador judicial como padre. Guardé la tarjeta en el bolsillo. ¿Y ahora qué? Los ficharán y quedarán detenidos. La comparecencia probablemente será el lunes. El juez casi seguro dictará una orden de alejamiento con ese vídeo. Cuando se fueron los agentes, ayudé a Kathleen a hacer la maleta. Olivia se había dormido otra vez, esa resiliencia infantil que la deja caer rendida aunque el mundo se desmorone. Kathleen se movía por la casa como un fantasma, rozando objetos familiares, como despidiéndose. «Papá», dijo cuando cargamos el coche, «¿qué pasa ahora?» Miré la casa, mi casa, donde imaginé felicidad y donde, en cambio, habían ido rompiendo a mi hija pedazo a pedazo. Ahora cierro el maletero. Ahora nos aseguramos de que esto no vuelva a ocurrir. Usaremos todas las herramientas legales disponibles. Derek y Gloria aprendieron que los actos tienen consecuencias. Kathleen se subió.
Él va a contraatacar. Contratará un abogado. Que lo haga. Arranqué. He pasado 3 décadas viendo a gente destrozarse por dinero, propiedades, orgullo. Conozco cada táctica, cada manipulación, cada maniobra legal. Derek cree que es listo porque vende seguros y ha salido encantando a medio mundo, incluso de problemas por conducir borracho. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Condujimos por calles vacías hacia mi apartamento. Kathleen miraba por la ventana, procesando cómo su vida se había roto y recompuesto en 3 horas. Debí haberme ido antes. Él nunca debió ponerte una mano encima. No cargues con sus decisiones, dije sin apartar la vista de la carretera. Eso es exactamente lo que gente como Derek y Gloria necesita, que la víctima se sienta responsable. En casa los instalé a Kathleen y a Olivia en la habitación de invitados. Hice té. Ninguno lo bebimos. Nos sentamos en la oscuridad pensando en lo siguiente. El arresto era el paso 1, necesario, pero no suficiente. Derek saldría bajo fianza. Su hermano reuniría dinero como pudiera. Gloria se arrastraría de vuelta a algún pobre desgraciado que la sostuviera. Se reagruparían, contratarían abogado, construirían su contranarrativa. Pero yo tenía algo que ellos no: pruebas, documentación y un conjunto de habilidades muy concreto. Abrí el portátil y redacté correos. Primero a Sarah Kennedy, la abogada de violencia doméstica con la que había trabajado en mediaciones, incisiva, implacable y odiaba a los abusadores con convicción. Segundo, a mi contable. Necesitaba registro de cada dólar que había invertido en esa casa, cada pago, reparación y mejora. Tercero, a mi abogado inmobiliario. Esa casa era mía. Derek y Gloria estaban a punto de aprender la definición legal de ocupación ilícita. Cuando amaneció sobre Portland y las ventanas se tiñeron de dorado y rosa, revisé lo que había hecho. 3 correos, 3 especialistas, 3 frentes de ataque. Derek creía que esta noche era el final. Policía llamada, drama cerrado. No tenía ni idea de que era solo el principio. Vincent Harrison no operaba con emoción ni impulsos. Vincent Harrison operaba con estrategia. Tras 30 años mediando los peores conflictos familiares, sé exactamente cómo desmontar la vida de alguien usando únicamente paciencia, preparación y la ley. Derek y Gloria cometieron un error crítico. Hicieron daño a mi hija pensando que yo estaba demasiado lejos para verlo, demasiado ocupado para importarme, demasiado viejo para pelear. Se equivocaron en todo. Y cuando terminara, entenderían el precio exacto de subestimar a un padre protegiendo a su hija. La mañana de Navidad llegó con campanas y nieve recién caída. Kathleen y Olivia durmieron hasta tarde. El agotamiento por fin pudo con ellas. Yo me senté en la cocina con café y el portátil, viendo despertar la ciudad. A las 9 sonó mi teléfono. Sarah Kennedy. Incluso en Navidad, los abogados que viven de la violencia doméstica no descansan. Vincent, ya he leído tu correo. Todo. Tenía ese filo que recordaba del caso Williamson, cuando destrozó a un padre que ocultaba activos y moratones. ¿Puedes verme en tu despacho en 1 hora? ¿Trabajas en Navidad? Tú derribaste una puerta a las 3 de la mañana. Creo que ya pasamos la fase de horarios convencionales. Le oí sonreír. Además, quiero ver esas pruebas antes de que el abogado de Derek empiece a vender cuentos. Mi despacho de mediación estaba en la 3ª planta de un almacén rehabilitado en el Pearl District. Insonorización y privacidad, porque los conflictos familiares se oyen. Extendido el vídeo de Thomas y mis grabaciones sobre la mesa de reuniones, agradecí esa discreción. Sarah lo vio todo 2 veces. 52 años, pelo gris tirante hacia atrás, gafas de lectura como si fueran un arma. Cuando la mano de Derek golpeó la cara de Kathleen, su expresión no cambió. Cuando Gloria lanzó el vino, su bolígrafo se movió más rápido. ¿Cuánto llevan grabando las cámaras interiores? 3 meses, desde septiembre. Abrí el archivo en la nube. 73 días de grabaciones. No todo sirve, pero hay patrones. Enséñame. Puse los clips marcados. 15 de septiembre,
Derek empujándola contra la nevera por una discusión sobre la compra. 3 de octubre. Gloria humillando a Kathleen durante 20 minutos por criar mal a Olivia, mientras mi hija se quedaba ahí tragándoselo todo. 28 de octubre. Derek lanzando un plato que estalló a centímetros de la cabeza de Kathleen. 19 de noviembre. Gloria tirando la cena de Kathleen a la basura, llamándola basura incomible, igual que tú. Sara lo miró sin parar de escribir. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró de frente. Esto es blindado para agresión, acoso criminal y abuso emocional. Hizo una pausa. Pero tú quieres más que cargos penales. Vivían en mi casa, con mi generosidad. Mi dinero pagó su comodidad mientras convertían la vida de mi hija en una pesadilla. Mantuve la voz nivelada, profesional. Pero Sara me conocía desde hacía 15 años. Leía el subtexto. Háblame de la casa. Comprada a mi nombre, enero de 2020, 340.000 en efectivo. Nunca transferí la escritura. No hay contrato de alquiler, ni arrendamiento, ni nada. Derek insistía en que Kathleen me convenciera para ponerla a su nombre. Déjame adivinar, ella se resistió. Le incomodaba, decía que era mi regalo y que cambiarlo se sentía mal. Sonreí sin humor. Resulta que los instintos de mi hija eran mejores que los míos. Sara tomó notas. Así que, legalmente, Derek y Gloria son ocupantes ilegales. Puedes desalojarlos. Puedo, pero hay más. Le deslicé una carpeta. La situación financiera de Derek. 3 tarjetas, 47.000 de deuda. 2 arrestos por DUI que desaparecieron misteriosamente. Pagó a quien debía, imagino. Y ha estado ocultando comisiones de seguros. El IRS ya tiene una investigación abierta. La sonrisa de Sara era lo bastante afilada como para cortar vidrio. A los federales les encantan los casos de impuestos. Lo sé. He mediado demasiados. Me recosté. Esto es lo que quiero, Sara, que los cargos penales se sostengan, orden de alejamiento, custodia completa para Kathleen, desalojo de mi propiedad, y quiero que el castillo de naipes financiero de Derek se derrumbe. No es venganza. Es justicia. Cerró su libreta. Y es totalmente posible. Solo con los vídeos ya lo ganas. Lo demás es seguro extra. Yo prefiero que sea exhaustivo. Llámalo como te ayude a dormir. Se levantó recogiendo los papeles. Presento una orden de protección de emergencia esta tarde. El juez Morrison me debe un favor. Derek y Gloria no podrán acercarse a menos de 500 pies de Kathleen, de Olivia ni de tu propiedad. La comparecencia penal es el lunes. Y el desalojo es civil, pero tengo colegas en inmobiliario, con violencia doméstica, lo aceleramos. Se detuvo en la puerta. Vincent, hiciste lo correcto. Esas cámaras, esos registros. La mayoría de víctimas no tiene esta munición. La mayoría tampoco tiene a un mediador paranoico por padre. Cuando se fue, me quedé solo mirando la nieve caer. En algún lugar de Portland, Derek estaba siendo procesado en el calabozo del condado. Su hermano reuniendo la fianza. Gloria llamando a exmaridos, buscando techo. Creían que anoche fue el desastre, el arresto, la exposición, la humillación. No tenían ni idea de que anoche solo fue la jugada de apertura. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Thomas Lindstrom. ¿Cómo está Kathleen? He estado preocupado. Respondí, está a salvo. Gracias por lo que hiciste. Puede que le salvaras la vida. Debí actuar antes. Había oído discusiones, pero no quise entrometerme. Lo siento. No te disculpes por sus decisiones. Actuaste cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Los puntos de escritura aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente, si necesitas lo que sea, testimonio, más pruebas, aquí estoy. Aún existía gente buena. Incluso en Navidad. La orden de protección salió ese mismo día a las 6 de la tarde. El juez Morrison, desde casa,
firmó la petición de emergencia de Sarah con una rapidez inusual. Derek y Gloria quedaban oficialmente prohibidos de acercarse a menos de 500 pies de Kathleen, Olivia o mi propiedad. Sarah me llamó con la satisfacción clara en la voz. El abogado de Derek intentó decir que necesitaba volver a por sus cosas. Morrison lo cortó. Dijo que Derek renunció a cualquier derecho al cometer una agresión grave. Su abogado ya está metido. Stephen Pierce, tipo local, hace muchos casos domésticos. Es competente, no brillante. Paga el hermano de Derek, ya lo comprobé. Pierce ya está flotando el relato de solo fue una discusión que se fue de las manos. Típico. Que lo intente. Nosotros tenemos 73 días de pruebas de que no lo fue. El lunes por la mañana me senté en la sala viendo la comparecencia de Derek. Llevaba ropa arrugada que su hermano le trajo, intentando parecer respetable y quedándose en desesperado. Tenía la cara hundida, sin rastro de chulería. Gloria estaba 3 filas detrás con abogado aparte, como si hubiera envejecido 10 años. Cuando la fiscal leyó los cargos, agresión en 4º grado, acoso, privación ilegítima de libertad, los hombros de Derek se vinieron abajo. Pierce le susurró algo, pero Derek apenas reaccionó, parecía un hombre viendo su vida derrumbarse en tiempo real. La fiscal, una mujer afilada llamada Chen, proyectó el vídeo en las pantallas del tribunal. Vi las reacciones, jadeos, cabezas negando, murmullos de asco. Cuando la mano de Derek golpeó la cara de Kathleen, alguien detrás de mí susurró «Jesús». Derek se puso rojo y luego se quedó gris. Le temblaban las manos sobre la mesa. Miró a su abogado con pánico y Pierce solo pudo negar suavemente. Las pruebas eran abrumadoras. El juez Morrison fijó la fianza en 50.000. El hermano de Derek, en primera fila, se tapó la cara con las manos. Eso eran 25.000 en efectivo, dinero que probablemente no tenían a mano. La comparecencia de Gloria fue más corta. Su abogada, una chica nerviosa recién salida de la facultad, intentó decir que tirar vino no era agresión. La expresión de Morrison dejó claro que había oído tonterías, pero no tantas últimamente. Fianza, 20.000. Me fui antes de que terminara, ya había visto lo que necesitaba, el momento exacto en que Derek entendió que no iba a salir encantando a nadie. El miércoles por la tarde llegó la llamada que estaba esperando. Mi abogado inmobiliario, Marcus Webb, el mismo que había gestionado desahucios para clientes de mi despacho. Vincent, esto es sencillo. La casa es tuya. No hay ningún documento que les conceda derechos y ahora hay una orden que les impide volver. Podemos pedir desalojo inmediato. Con el contexto de violencia doméstica, ningún juez te hará esperar los 30 días estándar. ¿Qué tan rápido? Audiencia de emergencia. Quizá el viernes. Tendrás posesión la semana que viene. Harán el intento de reclamar derechos de inquilino, pedir 90 días o algo así. No va a funcionar. Son ocupantes ilegales que cometieron delitos violentos en tu propiedad. Hazlo. Esa noche hice cena para Kathleen y Olivia, espaguetis. Nada especial, pero Olivia repitió 3 veces. Kathleen apenas picó, la cara iba sanando, pero los ojos seguían perseguidos. Papá. Dejó el tenedor. ¿Qué pasa ahora con la casa? Quiero decir, esa casa es tuya. La compré para ti. En cuanto Derek y Gloria estén legalmente fuera, cambiamos cerraduras y puedes volver si quieres. No sé si puedo. Demasiados recuerdos. Entonces haremos otros nuevos, mejores, o la vendemos y compramos otra distinta. Es tu decisión, no la suya. Olivia levantó la cabeza, con la boca manchada de salsa. ¿Puedo pintar mi cuarto de morado? Sonreí. Cuando volvamos, lo pintas del color que quieras. Más tarde, cuando se durmieron, recibí un correo de un contacto del Departamento de Recaudación de Oregón. Cortesía profesional, mediador a mediador, pero el mensaje era claro. El IRS había abierto formalmente una investigación a Derek Marshall. Ingresos no declarados estimados, 78.000 en 2 años.
Yo les había enviado capturas de las comisiones de Derek que se veían en mis grabaciones cuando dejó papeles sobre la encimera. Descuido, chapuza, típico. El fraude fiscal a ese nivel es delito federal, de 3 a 5 años potencialmente, aunque a un primer infractor suelen darle libertad condicional, pero le destrozaría la licencia de seguros, le hundiría la carrera y lo dejaría prácticamente inempleable en servicios financieros. Reenvié el correo a Sara con una sola línea. La Navidad llegó tarde este año, respondió en minutos. Das miedo cuando eres metódico. Recuérdame que nunca me cruce contigo. Pensé en Derek, probablemente en el apartamento pequeño de su hermano, intentando entender cómo su vida perfecta se había desintegrado en 72 horas, intentando comprender cómo el viejo al que había despreciado le estaba desmontando todo, pieza por pieza, las cámaras que nunca cuestionó, la casa que nunca fue suya, los delitos que ni siquiera se molestó en ocultar bien, los impuestos que él creía haber evitado con astucia. Todo documentado, todo convertido en un arma, y todo perfectamente legal. Derek me llamaba el viejo como si fuera un insulto, como si la edad significara debilidad, como si la experiencia no valiera nada. Estaba aprendiendo lo contrario. La vista de desalojo se fijó para el 8 de enero, 2 semanas después de Navidad, 2 semanas para que Derek se consumiera, entrara en pánico y llamara desesperado a abogados que le repetían lo mismo. No tenía caso. Llegué temprano al juzgado con Marcus Webb, mi abogado inmobiliario. Llevaba un maletín de cuero que probablemente pesaba más que la conciencia de Gloria. Dentro iban todos los recibos, transferencias y facturas de suministros de los últimos 5 años. La documentación siempre fue mi fortaleza como mediador. La gente miente, el papel no. Derek llegó 10 minutos tarde con Steven Pierce, con aspecto de haber envejecido 10 años. Detrás, su hermano arrastraba los pies, con la cara tensa de quien acababa de entender que su generosidad había sido usada en su contra. Gloria no apareció. Buena decisión de su abogada, demandados separados, responsabilidades separadas. Presidía la jueza Caroline Foster. Había comparecido ante ella 2 veces en mediaciones, una por disolución de sociedad y otra por una herencia. Tenía fama de atravesar las excusas como un láser. Pierce empezó con el argumento previsible. Su señoría, mi cliente ha residido en la propiedad durante 5 años. Ha hecho mejoras sustanciales, ha invertido su propio dinero y trabajo. Tiene una expectativa legítima de ocupación continuada. Desalojarlo con tan poco aviso, especialmente dada su situación familiar. Señor Pierce, la voz de la jueza Foster podía congelar el nitrógeno. Su cliente está acusado penalmente de agredir a su esposa en esa propiedad. Existe una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 500 pies. ¿Está usted argumentando en serio que tiene derecho a vivir en un lugar al que la ley le prohíbe acercarse? La cara de Pierce se tensó. La orden es un asunto aparte. Estamos impugnándola. La orden está concedida y vigente. Moción denegada antes incluso de que la formule. Se giró hacia Marcus. Señor Webb, asumo que tiene documentación de titularidad. Marcus se levantó, suave como seda. Sí, su señoría. La propiedad del número 847 de Maple Street fue adquirida por Vincent Harrison el 15 de enero de 2020 por $340,000, pagados al contado. La escritura sigue a nombre del señor Harrison. No existe contrato de alquiler, ni arrendamiento, ni transferencia. El señor Marshall y su madre residían allí como invitados del señor Harrison. Invitados que agotaron su bienvenida de manera bastante espectacular, murmuró la jueza Foster hojeando los documentos. Pierce lo intentó otra vez. Su señoría, mi cliente hizo mejoras sustanciales. Tenemos recibos por $12,000, reformas de cocina, electrodomésticos, jardinería. ¿Puedo responder, su señoría? Me puse en pie y Foster asintió. Me acerqué al estrado y dejé mi carpeta frente a ella. Su señoría, tengo registros financieros completos de esa propiedad. Precio de compra, $340,000. 5 años de suministros, $38,000. Tejado nuevo en 2022, $22,000.
Sustitución del sistema de calefacción en 2023, 8.500. Impuestos, seguro, mantenimiento. Inversión total, 48.000. Me giré hacia Derek. Su cara pasó del rojo al blanco, como ver un atardecer al revés. El señor Marshall gastó 12.000 en una cocina que yo no autoricé. Si hablamos de inversión, su señoría, la mía supera de forma sustancial la suya. Sonreí apenas. Y si él pretende derechos por mejoras, entonces, lógicamente, yo podría exigir que devuelva la casa a su estado original. Tengo fotos de 2020. Podemos retirar por completo sus mejoras de cocina. Los labios de Foster se movieron, estaba intentando no sonreír. Las manos de Derek temblaban sobre la mesa de la defensa. Le vi apretar y soltar la mandíbula. Las cifras lo estaban aplastando en tiempo real, 12.000 contra 48.000. Él creía que estaba construyendo equidad. En realidad estaba viviendo de mi caridad mientras abusaba de mi hija. Pierce lanzó su último cartucho. Su señoría, mi cliente tiene una hija de 5 años. Desalojarlo crea una dificultad significativa. La niña, dije en voz baja, es mi nieta. Ahora mismo está conmigo y con su madre, a salvo del hombre que golpeó a su madre delante de ella. El argumento de la dificultad queda anotado y rechazado. La jueza Foster cerró la carpeta. Señor Marshall, tiene 30 días para abandonar el inmueble. Todo lo que pertenezca al señor Harrison permanece con el señor Harrison. Solo puede retirar efectos personales. Cualquier intento de retirar, dañar o interferir con la propiedad del señor Harrison conllevará cargos adicionales. La orden de alejamiento sigue plenamente vigente. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Derek se quedó inmóvil. Su hermano le puso una mano en el hombro y Derek se la apartó con violencia. Pierce ya guardaba su maletín, el lenguaje corporal de un abogado que sabía que había perdido antes de entrar. Al pasar junto a su mesa, Derek levantó la vista. Ojos enrojecidos, furia y desesperación. «Me estás destruyendo la vida». Me detuve y lo miré desde arriba. «No, Derek. Estoy protegiendo la vida de mi hija. Tú destruiste la tuya». Afuera, Marcus me estrechó la mano. Eso fue quirúrgico. Foster apenas les dejó hablar. La ley es clarísima y usted tenía la documentación. Miré el teléfono, 3 mensajes de Sara. El juicio penal de Derek es en febrero. Esto solo fue el aperitivo. Marcus asintió. He hecho muchos desalojos. Lo de hoy ha sido lo más profesionalmente implacable que he visto. Y lo digo como cumplido. La meticulosidad no es implacable. Es meticulosidad. Pero mientras caminaba hacia el coche, me permití una sonrisa pequeña. La cara de Derek cuando puse los números sobre la mesa, 48.000 contra 12.000, valió cada centavo. Me llamó el viejo como si la experiencia fuera un lastre. Estaba aprendiendo que era mi mayor activo. Las cartas empezaron a llegar 3 días después de la vista. La primera llegó a mi apartamento, reenviada por la abogada de Kathleen, manuscrita, con la letra cuadrada de Derek en papel rayado. Querida Kathleen, sé que cometí errores. Estaba estresado por el trabajo y el dinero y lo pagué contigo. Lo siento por nuestras discusiones. Quiero arreglarlo. Por favor, dame una oportunidad de ser mejor marido y padre. Te quiero. Quiero a Olivia. Podemos arreglar esto. Derek. Kathleen la leyó en mi mesa de cocina, con lágrimas cayéndole. Papá, quizá lo dice en serio. Leí la carta despacio. Cariño, fíjate en las palabras. Dice lo siento por nuestras discusiones. No dice lo siento por golpearte. No dice lo siento por hacerte daño. Se disculpa por una pelea, no por una agresión. Pero dice que quiere cambiar. Dice que quiere una oportunidad. Eso no es lo mismo que cambiar. Señalé una línea. Mira, estaba estresado por el trabajo y el dinero. Se está fabricando una excusa,
culpando a las circunstancias en vez de asumir responsabilidad. A Kathleen le temblaban las manos. Es que estuvimos casados 5 años. No siempre fue así. Lo sé, le tomé la mano. Pero fue así lo suficiente. Y, más importante, es así ahora. Esta carta no va sobre ti. Va sobre él intentando volver a entrar en la casa antes del plazo del desalojo. Ella se secó las lágrimas y la volvió a leer. Vi cómo le amanecía la claridad, la manipulación se veía en cuanto sabías dónde mirar. La segunda carta llegó 2 días después, luego una tercera. Después llegó una de Gloria. Querida Kathleen, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero la familia es para siempre. Derek te quiere muchísimo. Solo está pasando por un momento difícil. Por favor, encuentra en tu corazón el perdón para tu querida suegra, Gloria. Querida suegra, leyó Kathleen en voz alta, plana. Me tiró vino a la cara y me llamó inútil. Eso es amor. Es desesperación. Tiré la carta al reciclaje. Están perdiéndolo todo y necesitan que cedas. No lo hagas. Y no lo hizo. Pero el mundo de Derek siguió cayéndose de forma satisfactoria. A mediados de enero, Sara me llamó con novedades. El IRS ha presentado cargos formales. Evasión fiscal, 78.000 en ingresos no declarados en 2 años. Los fiscales federales ofrecen un acuerdo, 3 años de libertad condicional, restitución completa más sanciones y entrega de su licencia de seguros. ¿Lo aceptará? Sus abogados se lo recomiendan. Ir a juicio significaría riesgo de prisión. Derek ya se ahoga económicamente. No puede pelear contra los federales. Hizo una pausa. Hay más. Su aseguradora recibió la notificación del IRS. Lo despidieron de inmediato. Política de empresa, no puedes vender seguros con cargos federales pendientes. Sentí una satisfacción fría. Entonces está desempleado. Desempleado, con cargos penales, a punto de ser desalojado. Tarjetas al límite. Su hermano le dijo a Pierce que no le prestará más. Ya ha perdido 25.000 en fianza y honorarios. La voz de Sara llevaba aprobación profesional. Estás desmontando uno a uno los pilares de su vida. No estoy desmontando nada. Estoy retirando el soporte que jamás debí haberle dado. Construyó su vida sobre mi generosidad y el sufrimiento de mi hija. Solo estoy retirando ambas cosas. Pues la retirada está funcionando. Pierce llamó ayer para preguntar si considerarías negociar un acuerdo. No. Eso le dije. Sara se rió. Pareció sorprendido. Le dije que tú no eres de negociar con gente que golpea a su hija. Evaluación precisa. A finales de enero, Derek hizo un último intento. Llegó una carta mecanografiada, formal, con copia a un abogado. Afirmaba que Kathleen lo animó a hacer las reformas de cocina, que le prometió propiedad, que la casa era bien matrimonial y que él merecía la mitad de su valor. La leí 2 veces y llamé a Sara. Está mintiendo, dijo de inmediato. Tenemos 3 meses de grabaciones que muestran que no hubo esas conversaciones. Oregón no es un estado de bienes gananciales. La casa nunca fue propiedad matrimonial porque jamás estuvo a nombre de ninguno. Pero lo intenta. Está desesperado. La fecha del desalojo es el 1 de febrero. Sus subsidios no le cubren alquiler. Las tarjetas lo llaman. El IRS quiere su dinero. Está probando cualquier cosa. Que lo pruebe. Mantén la voz, me dije. Documenta cada afirmación falsa. Añádelo al expediente. Vincent, tengo que preguntarte. ¿Hasta dónde piensas llevar esto? Pensé en el labio partido de Kathleen, en Olivia llorando en un rincón, en 5 años de mi hija siendo triturada poco a poco. Tan lejos como la ley permita. Febrero llegó con lluvia helada y una justicia poética. Llegó el día del desalojo. Contraté una empresa de mudanzas. Las pertenencias de Derek y Gloria serían embaladas y enviadas a un trastero. La factura, a nombre de Derek.
72 horas para recogerlo todo o sería desechado. Yo no asistí. Que lo manejara el sheriff. Pero Sara me envió fotos después, habitaciones vacías, suelos limpios. La casa que había sido una prisión, ahora un edificio vacío esperando recuerdos nuevos. Kathleen quiere volver, le dije a Sara esa noche. Muebles nuevos, pintura nueva, otra energía. Quiere recuperarla. Bien por ella. Eso requiere coraje. Tiene más del que cree. Lo ha sacado de ti. No respondí. En cambio miré el calendario. El juicio penal de Derek estaba fijado para el 15 de febrero, fin de semana de San Valentín. Apropiado, el juicio en el que un jurado vería 3 meses de abuso grabado. El juicio en el que Derek aprendería, por fin e irrevocablemente, que los actos tienen consecuencias y que subestimar al viejo fue el error más caro de su vida. El 15 de febrero, el juicio empezó con Derek llevando un traje que ya no le quedaba. Había adelgazado, el estrés se lo estaba comiendo por dentro. La fiscalía reprodujo los vídeos. Todos. La grabación de tomas desde la ventana. Mis cámaras con 3 meses de abuso documentado. El jurado miró en silencio como la mano de Derek golpeaba la cara de Kathleen, como Gloria arrojaba el vino, como Olivia lloraba en el rincón. Derek miraba fijamente la mesa de la defensa, mandíbula apretada, negándose a mirar las pantallas. Pero yo miré al jurado, 12 rostros pasando por conmoción, asco, rabia. Una mujer en primera fila se secó las lágrimas. Un hombre al fondo cruzó los brazos, endureciendo la cara. El veredicto llegó en 4 horas, culpable de todos los cargos. El rostro de Derek se deshizo. No lloró ni gritó, se desinfló, como si le hubieran abierto una válvula y se le hubiera escapado toda la arrogancia. Los hombros caídos, la cabeza baja, las manos temblando sobre la mesa. La sentencia quedó para el 1 de marzo. Pero antes llegó el acto final, el 28 de febrero, el último día de ocupación de Derek y Gloria. Llegué a las 9 de la mañana con el sheriff Martínez y el equipo de mudanzas. Amaneció frío, nubes grises amenazando lluvia. Un clima perfecto para los finales. La camioneta del hermano de Derek estaba en la entrada. Por las ventanas se veía movimiento, cajas, embalaje frenético, el caos de quien se ha quedado sin tiempo. Martínez llamó a la puerta. Abrió Derek. Parecía no haber dormido en días, ojos rojos, barba, ropa arrugada. Detrás, Gloria metía cosas en bolsas de basura con la eficacia de quien ya ha hecho esto antes. Sus múltiples divorcios, al parecer, le enseñaron algo sobre salidas rápidas. Señor Harrison, la voz de Derek era plana, muerta. ¿Ha venido a mirar? He venido a asegurarme de que mi propiedad se gestione correctamente. Le di a Martínez la orden judicial. ¿Procedemos? Dentro, la casa parecía saqueada. Cajas por todas partes, muebles descolocados, habitaciones medio vacías. Gloria me vio y la cara se le retorció de odio. Esto es culpa tuya. Todo esto. No, Gloria. Esto es culpa de Derek y tuya. Yo solo soy la consecuencia. Ella agarró una lámpara de una mesa. Saqué el móvil y le mostré el recibo. Comprada por mí. Agosto de 2020. $132. Se queda. Su cara pasó del rojo al blanco. Soltó la lámpara como si quemara. Derek apareció con álbumes de fotos. Esto es mío. Efectos personales permitidos. Fotos, documentos, ropa. Nada más. El sofá es mío, recibo de 2019. Le mostré mi carpeta. Tenía recibos de todo. Cada mueble, electrodoméstico, adorno, 5 años de compras, todo documentado, todo mío. A Derek le temblaban las manos. Se le resbaló un álbum y las fotos se esparcieron por el suelo. Él y Kathleen en la boda, Olivia bebé, mañanas de Navidad, cumpleaños, la vida que él destruyó, atrapada en papel descolorido. No las recogió. Se quedó mirando. Olivia, su voz se quebró. Tengo derechos. Es mi hija.
Tienes visitas supervisadas cada 2 sábados, 3 horas, supervisadas por servicios de protección de menores. La orden de familia es clarísima. Le tendí una copia. Si incumples, pierdes incluso eso. Su cara se deformó, rabia, dolor, desesperación peleando por salir. Me quitaste todo. Mi mujer, mi hija, mi casa, mi trabajo. No te quité nada. Me acerqué, la voz fría. Golpeaste a tu esposa. Perdiste tu trabajo evadiendo impuestos. Perdiste esta casa porque nunca fue tuya. Cada consecuencia que estás viviendo es producto de tus decisiones, no de las mías. Tú, con tu moralina. Me empujó con fuerza, las manos planas contra mi pecho. No me moví. 64 años, pero estaba preparado. Lo vi venir en sus ojos. Martínez reaccionó más rápido. Señor Marshall, retroceda ahora mismo. Derek entendió el error al instante. Se le fue el color. Yo no era. Acabas de violar la orden de alejamiento. Martínez ya estaba sacando las esposas. Contacto físico con Vincent Harrison dentro de los 500 pies del domicilio. Violación clara. No, espere. Derek retrocedió con las manos arriba. Pero Martínez no esperó. Gírese. Manos atrás. Gloria chilló. Derek, no. Pero ya estaba esposado, ya le leían sus derechos otra vez, ya lo metían en el coche patrulla. Me quedé en mi salón, mirando por la ventana como lo sentaban atrás. Su cara pegada al cristal, mirando la casa. Su casa, pensaba él. El reino que había gobernado a puñetazos y crueldad. Ahora solo un edificio al que no volvería a entrar. Gloria cogió el bolso y salió corriendo. Ni terminó de empacar. Corrió al camión y se fue, dejando media vida tirada en el suelo del dormitorio. Martínez volvió dentro. Se presentarán cargos adicionales. Ha sido impresionantemente estúpido por su parte. La desesperación vuelve estúpida a la gente. Miré el caos. ¿Cuánto queda para que terminen los de la mudanza? 2 horas. Inventariaremos lo que se queda, lo que se va. Tendrá documentación completa. Cuando se fueron, recorrí las habitaciones vacías. 5 años de Derek y Gloria borrándose poco a poco. En el cuarto de Olivia encontré dibujos en la pared, muñecos de palo etiquetados mamá, abuelo y yo. No había Derek. Incluso con 5 años, lo había sabido. Saqué fotos antes de que vinieran los pintores. Kathleen querría guardarlos. Afuera, por fin empezó a llover. Lluvia fría de febrero lavando la entrada. Marzo llegó con un calor inesperado. Primavera temprana en Portland, cerezos explotando como esperanza contra el gris. La vista de sentencia de Derek fue breve. El juez Morrison no estaba de humor para la clemencia. 18 meses de libertad condicional por la agresión y la violación de la orden. 3 años por evasión fiscal, en paralelo. Servicio comunitario, clases de control de ira y la orden de alejamiento ampliada de forma indefinida. Señor Marshall, dijo Morrison desde el estrado, golpeó a su esposa delante de su hija. Violó una orden judicial. Evadió impuestos federales. No ha mostrado arrepentimiento genuino, solo autocompasión. Si incumple la libertad condicional una sola vez, cumplirá la pena máxima bajo custodia. ¿Lo entiende? Derek se quedó rígido. Sí, su señoría. Yo no asistí. Sara me envió la transcripción. La leí con café en mi apartamento mientras Kathleen y Olivia volvían a la casa. Su casa ya, con la escritura transferida legalmente al nombre de Kathleen. Un regalo sin condiciones. Sin Derek. Sin violencia. Gloria huyó a Arizona. Su primer exmarido la aceptó de vuelta, pero con condiciones. Llamó una vez a Kathleen, la voz pastosa de vino, divagando sobre familia y perdón. Kathleen colgó y bloqueó el número. Hay gente que nunca aprende. Derek encontró trabajo cargando cajas en un almacén.
37 años, antecedentes penales y sin licencia profesional. Su carrera en seguros, pulverizada. Cobraba $14 la hora. Después de las cuotas de la libertad condicional, la restitución al IRS y la manutención, le quedaban unos $800 al mes. Su hermano dejó de responderle después de que Derek le pidiera dinero una vez de más. El divorcio se cerró en abril. Kathleen obtuvo la custodia completa. Derek consiguió visitas supervisadas cada 2 sábados, y fue exactamente 2 veces antes de dejar de ir. Demasiado humillante, al parecer, que un trabajador social lo vigilara mientras intentaba conectar con la hija que se encogía cuando él alzaba la voz. Para mayo, Olivia dejó de preguntar por él. Fui a ver a Kathleen a principios de junio. La casa se veía distinta, muebles nuevos, paredes pintadas, cortinas que dejaban entrar la luz. Había convertido la cueva de Derek en un estudio de arte. Los dibujos de Olivia cubrían las paredes, explosiones de color sustituyendo el cuero oscuro y los recuerdos deportivos. Nos sentamos en el porche trasero, Kathleen y yo, viendo a Olivia correr tras mariposas en el jardín que yo había plantado la semana anterior. 6 años ya, sonrisa con dientes separados, valiente. Papá, Kathleen me tendió un café. Gracias. ¿Por qué? Ya lo sabes, por todo. Miró la casa, a su hija, la vida que había reconstruido. Por ver lo que yo no podía ver, por actuar cuando yo estaba demasiado asustada, por ser meticuloso. Sonreí ante eso. La meticulosidad es otra forma de decir me importa. El abogado de Derek llamó ayer, dijo ella. Quería negociar que le bajaran la manutención. ¿Y qué le dijiste? Que la orden del tribunal se mantiene. Si no puede pagar, es su problema, no el mío. Dio un sorbo. Sueno como tú ahora. Frío, práctico. Suenas fuerte. Hay diferencia. Olivia vino corriendo, con una mariposa que no sé cómo había logrado atrapar. Abuelo, mira. Es morada. Es una Vanessa de los Cardos, le dije. Migran miles de kilómetros. De las mariposas más duras que existen. Como mamá. Kathleen se rió limpiándose una lágrima. Exactamente como mamá. Esa tarde, conduciendo de vuelta por el tráfico de Portland, pensé en Derek, en Gloria, en el imperio que habían construido sobre la crueldad y mi generosidad, y en cómo se había derrumbado con precisión. No me sentí victorioso. Me sentí cansado. Satisfecho. Sí, se hizo justicia. Kathleen estaba a salvo. Olivia estaba floreciendo. La ley había funcionado exactamente como debía. Pero también pensé en una niña creciendo sin padre, no porque hubiera muerto o desaparecido, sino porque él eligió la violencia en lugar del amor, el orgullo en lugar del cambio, eligió ser el villano de su propia historia. ¿Era culpa mía? No. Derek tomó esas decisiones mucho antes de que yo interviniera. Pero mentiría si dijera que no pesaba. Cada vez que veía los dibujos de Olivia, siempre 3 personas, nunca 4, sentía esa ausencia, ese hueco donde debería estar un padre. La justicia no es victoria. Es equilibrio. La balanza por fin nivelada. Las cuentas por fin cerradas. Aparqué en mi edificio y me quedé un momento en silencio, mirando cómo el sol caía sobre Portland. 64 años, 30 como mediador. He visto cientos de familias destruirse por violencia, codicia, traición. Pero esto era distinto. Esto era mío. Derek me llamaba el viejo como si fuera un insulto, como si la experiencia fuera debilidad, como si la paciencia no importara. Lo aprendió de la manera cara. Y en algún apartamento barato al otro lado de la ciudad estaba aprendiendo otra lección, que las consecuencias no caducan, que los puentes quemados no se reconstruyen solos, que algunos errores cuestan más que dinero, cuestan todo. Me terminé el café, ya frío, amargo, y entré. Mañana Kathleen quería que la ayudara a montar el nuevo columpio de Olivia. Cosas normales de abuelo. Esos momentos que Derek jamás tendría. Esos momentos que cambió por un control que nunca fue real. El viejo ganó.
No por fuerza ni por rabia, sino por preparación, documentación y por entender que la ley, usada correctamente, es la cuchilla más afilada que existe. Derek creyó que era más listo, que el encanto podía sustituir al carácter, que el viejo estaba demasiado ocupado para darse cuenta. Se equivocó. Y al final, ese error le costó todo lo que de verdad valía la pena. Si te ha gustado esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.